casi que automático. Uno nacía en una sociedad cristiana y se hacía cristiano, ¿vale? Se nos había oscurecido un poco qué significaba eso de la misión y se había quedado un poco relegado a los misioneros en tierras extranjeras, a los misioneros lejanos. No, ahora nos damos cuenta de esa llamada. De hecho, sin remontarme muy lejos, los últimos papas insisten muchísimo en la misión. Ya lo tenemos en Pablo VI. Pablo VI es el primer papa, el que sanciona los decretos del Concilio Vaticano II, y al Concilio Vaticano II nos llama a la misión. En esa encíclica, en esa exhortación, Evangelii Nuntiandi, nos dice que la evangelización constituye la dicha y vocación de la Iglesia. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios. Es decir, ya Pablo VI nos hace caer en la cuenta. Después tendremos el pontificado de Juan Pablo II. Ya con Juan Pablo II aparece de una manera también muy explícita. Desde su primera encíclica, Redemptor Hominis, insiste en la gran dignidad del hombre y la redención por Cristo. Por ello, la misión de la Iglesia, dirá, es llevar a todos los hombres esa buena noticia, revelar a Cristo al mundo, ayudar a todo hombre para que se encuentre a sí mismo en Él y ayudar a las generaciones contemporáneas a encontrarse y conocer las insondables riquezas de Cristo. Ya en su primera encíclica, Redemptor Hominis, en el 1979. Pero después la siguiente, Dives in Misericordia, que como sabéis, una encíclica rico en misericordia, una encíclica que no todos los estudiosos dicen que es una encíclica muy inspirada en los escritos y en la espiritualidad de Santa Faustina Kowalska. Pues bien, allí nos recuerda que hacer presente al Padre en cuanto a amor y misericordia es, en la conciencia de Cristo mismo, la prueba fundamental de su misión de Mesías. Y por fin, en 1983, aparece por primera vez la expresión nueva evangelización. Una nueva evangelización a la que nos convocó el Papa Juan Pablo II, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Con Benedicto XVI, esa llamada a la nueva evangelización adquiere de nuevo un énfasis grande. Un énfasis en que Benedicto XVI insiste en la necesidad de una evangelización primaria, dice él, destinada a quienes nunca han oído hablar de Cristo. Y curiosamente, en nuestra sociedad, hoy aquí en España, ya tenemos mucha gente que nunca ha oído hablar de Cristo. Pero también una evangelización secundaria, podríamos decir, una especie de reevangelización en lugares donde se pierde el sentido de la fe. También en febrero de 2011 convoca el Sínodo de los Obispos la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Crea ese mismo año el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y en 2011 convoca el Año de la Fe para octubre de 2012. Es decir, Benedicto XVI insiste también en esta tarea esencial de la Iglesia. Y llegamos al Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco, solo que le hayamos oído 2 homilías, ya nos hemos dado cuenta de la importancia, la centralidad que tiene la misión. Fijaros, en el primer documento que publica, Evangelii Gaudium, insiste: espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no deje las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración.
hace un llamado: constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Nos llama la misión en todos los lugares de la tierra. Sueño, dice también en ese mismo documento, con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, todo se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo. La reforma de las estructuras que exige la conversión pastoral solo se puede entender en un sentido: que la pastoral ordinaria, en todas sus instancias, sea más misionera, más expansiva y abierta, y que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida. Por tanto, ya aquí el Papa nos está diciendo un criterio muy claro. Y quizás eso tendríamos que mirar en todo lo que hacemos, en las actividades de nuestra parroquia, en nuestro apostolado. Esto que estoy haciendo, ¿evangeliza? ¿Toca el corazón de las personas? ¿Facilita el encuentro con Cristo? Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, habrá que dejarlo estar. Porque a veces organizamos muchas cosas, y en esas cosas no sabemos muy bien cuál es su efecto, y eso tenemos que ser muy conscientes. Esto que estamos organizando, ¿sirve para la evangelización o no sirve? Hombre, pues no sé, mucho no, porque nunca hemos conseguido nadie que le haya tocado el corazón. Pues habrá que dejarlo estar. No, pero es que en esta actividad pues la gente se entretiene, lo pasa bien. No, vamos a ver. La Iglesia no es un club para pasarlo bien. No somos una asociación para entretener. No se trata de eso. Se trata de evangelizar. Y si no evangelizamos, hay que hacer otra cosa. ¿Entendéis? Porque si no evangelizamos nosotros, nadie lo va a hacer. Pero entretener, hay muchas instancias que entretienen. Y eso es muy importante. ¿Cuál ha sido la experiencia de Santa Faustina Kowalska? Ya lo hemos visto, que la misión es el corazón y la razón de ser de la Iglesia. Esta inquietud la encontramos desde el principio en la vida y en los escritos de Santa María Faustina. Ella, en su vida y en su diario, nos va mostrando la profunda relación con Cristo y su experiencia de la divina misericordia, y cómo esa inquietud la lleva a que esa divina misericordia llegue a todos los hombres. Por tanto, la devoción a la divina misericordia es una devoción misionera. Lo expresa repetidamente en su diario, es decir, voy a leer algunos fragmentos del diario de Santa Faustina, pero podríamos escoger muchísimos, porque lo dice muchas veces. Le dice el Señor: no tomes estas gracias solamente para ti, sino también para el prójimo. Es decir, invita a las almas con las cuales estás en contacto a confiar en mi misericordia divina. Oh, cuánto amo a las almas que se me han confiado totalmente. Haré todo por ellas. O también, invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas. En la cruz, la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas. O también las propias palabras, estas serían palabras de Jesús a Santa Faustina, pero palabras suyas. Oh amor eterno, deseo que te conozcan todas las almas que has creado. Desearía hacerme sacerdote para hablar incesantemente de tu misericordia a las almas pecadoras. Desearía ser misionero y llevar la luz de la fe a los países salvajes para dar a conocer a las almas y morir en el martirio. Oh Jesús, sé perfectamente que puedo ser
sacerdote, misionero y predicador. Es decir, cada uno de nosotros podemos participar de esa triple función de Cristo: sacerdote, profeta y rey para la misión. O también, en un momento que se estaba preparando para el Adviento, vivo estos momentos con la Santísima Virgen. Con inmensa añoranza espero la venida del Señor. Mis deseos son grandes. Deseo que todos los pueblos conozcan al Señor. Deseo preparar a todas las naciones para recibir al Verbo encarnado. Pues bien, fijaros, ya os digo que podríamos multiplicar las citas en que Santa Faustina manifiesta que la devoción a la Divina Misericordia no es una devoción pasiva, sino que es una devoción dinámica, que nos hace salir de nosotros mismos para llegar a nosotros. Estamos ante la experiencia de una mística, no lo perdamos de vista. Tenemos ese tesoro que es su diario, en que ella abre su corazón y comparte con nosotros esa transformación, porque desde los primeros escritos hasta los últimos podemos ver cómo esa divina misericordia va transformando y modelando el corazón de Santa Faustina, cada vez más parecido al corazón de Cristo. Un corazón que sufre, igual que Santa Faustina sufre, porque esa misericordia no es conocida, no es atendida. Pues bien, ¿cómo llega Santa Faustina a esta contemplación? ¿Cómo nos invita a difundir esta misericordia? Fijaros, a lo largo de su vida vemos cómo crece su mirada sobre sí misma y sobre los demás, haciendo que su contemplación se acerque más al Dios vivo y verdadero a través de Cristo, Verbo encarnado, y que nos revela el rostro misericordioso del Padre. También nosotros estamos llamados a recorrer ese camino, porque ese es un camino para descubrir la fraternidad a la que también nos invita el Papa Francisco. De hecho, sabéis que una de sus últimas encíclicas, Fratelli Tutti, es una gran llamada a la fraternidad entre los hombres. Este camino que recorre Santa Faustina es un camino que parte de la tradición de la vida de la Iglesia. Y encontramos un testimonio también en los escritos de San Bernardo de Claraval, quien en uno de sus libros, el Tratado sobre los grados de humildad y soberbia, nos presenta 3 grados de verdad que podemos ver como un camino hacia la fraternidad. Y asociados a esos grados de verdad, 3 virtudes que nos permiten seguirlos. Esos grados de verdad los enumera de este modo San Bernardo. El primer grado es conocer la verdad sobre nosotros mismos. Y eso solo se puede hacer desde la humildad. El segundo grado, la verdad en el prójimo. Para ello es necesaria la compasión. Y eso nos lleva a la verdad en sí misma, es decir, la contemplación de Dios. Fijaros que es el camino que recorre Santa Faustina. El conocimiento de uno mismo es posible por la humildad. El que está muy satisfecho de sí mismo, el que no es capaz de mirar con unos ojos de sinceridad y de amor su vida, no va a descubrir la verdad en sí misma. Es necesaria la humildad. Nos dice San Bernardo, la verdad hemos de buscarla antes en nosotros que en los prójimos, siendo consciente de la facilidad con que eres tentado y de lo propenso que eres a pecar. Por esa toma de conciencia te harás manso y humilde y podrás acercarte a los demás para socorrerles con toda suavidad. La humildad es vivir aceptando nuestra propia realidad,
lo que realmente somos y no vivir desde las fantasías que nos inventamos. Por eso, uno de los frutos que produce la humildad en nosotros es la gratitud. Cuando descubrimos que no somos autosuficientes, que nos necesitamos, que la vida solo puede vivirse desde la perspectiva del don. Nuestra vida es un don de Dios, pero es también un don de los demás. A veces se nos olvida que fuimos pequeños. ¿Quién nos amó? ¿Quién nos alimentó cuando solo sabíamos llorar? ¿Quién pasó noches en vela preocupados por nosotros? Parece que pensemos que hemos sido siempre adultos. O ahora cuando nos vemos también debilitados por la enfermedad, por la vejez, ¿quién nos cuida? Es que si no entendemos la vida como un don, es que no entendemos nada. No somos autosuficientes, nos necesitamos. Los demás nos regalan su vida y su tiempo para que nosotros vivamos. Y nosotros podemos regalar nuestra vida para dar vida. Eso no lo perdamos de vista. Nuestra vida es un don, en primer lugar de Dios, pero también de los demás. Por eso hemos de vivir abiertos a la realidad y recibirla con gratitud. Podemos encontrar muchas carencias en nuestra vida, pero estas pierden importancia ante la experiencia de ser amados tal como somos. Así podemos vivir tranquilos, sin necesidad de escondernos ni disimular, conscientes de que lo mejor que tenemos para compartir es siempre lo que somos. Y es posible aceptar nuestra verdad porque somos mirados con misericordia por el Padre. Esa mirada misericordiosa nos devuelve la confianza y la gratitud. Fijaros que esta es también la experiencia de Santa Faustina. Insisto, también aparecen muchos momentos en que ella va reconociendo eso. Dice, hoy el Señor me ha dado a conocer interiormente que no me abandonará. Confianza. Me ha dado a conocer su majestad y su santidad, y al mismo tiempo su amor y su misericordia hacia mí, y un más profundo conocimiento de mi miseria. Solo se puede aceptar la miseria propia desde esa confianza en que hay alguien que nunca te va a abandonar. Sin embargo, esta gran miseria mía no me priva de la confianza, sino al contrario. En la medida en que conozco mi miseria, fortalece mi confianza en la divina misericordia. He comprendido que todo depende del Señor y sé que nadie me tocará ni siquiera un pelo sin su voluntad. O en otro texto, me envuelve el asombro y la admiración viendo la gran majestad divina que se rebaja hacia mí, que soy la miseria misma. De mi alma brota el agradecimiento por todas las gracias que me concede y especialmente por la gracia de haberme llamado a su exclusivo servicio sagrado. Y también otro texto precioso en que ella está meditando después de haber recibido la comunión. Oh Jesús mío, para agradecerte por tantas gracias, te ofrezco el alma y el cuerpo, el intelecto y la voluntad, y todos los sentimientos de mi corazón, con los votos que me he entregado toda a ti. Ya no tengo nada más que podría ofrecerte. ¿Se os ocurre algo más que podría ofrecer Santa Faustina? Pues fijaros lo que le dice el Señor. Jesús me dijo, hija mía, no me has ofrecido lo que es realmente tuyo.
ensimismado y he constatado de que amaba a Dios con todas las fuerzas de mi alma y sin poder conocer lo que era, lo que no había dado al Señor, pregunté: Jesús, dímelo y te lo daré inmediatamente con generosidad de corazón. Y Jesús me dijo amablemente: hija, dame tu miseria, porque es tu propiedad exclusiva. En ese momento, un rayo de luz iluminó mi alma y conocí todo el abismo de mi miseria. En ese mismo momento, me abracé contra el Santísimo Corazón de Jesús con tanta confianza que, aunque tuviera sobre la conciencia los pecados de todos los condenados, no dudaría de la divina misericordia, sino que con el corazón hecho polvo me arrojaría en el abismo de tu misericordia. Eso es lo que nos pide en primer lugar el Señor, una confianza plena, porque Él conoce toda nuestra vida y Él conoce nuestra miseria y quiere que nosotros la acojamos y se la demos. No hemos de tratar de aparentar ante el Señor, pues ya nos conoce. ¿Qué vamos a aparentar ante el Señor? Podemos aparentar ante los demás, pero ante el Señor. Y cuando dejamos de aparentar ante el Señor y ante nosotros mismos, descansamos, porque esa verdad no nos aparta de Dios. Porque la confianza y el compromiso de Dios es infinito, incondicional. Podríamos decir, Jesús es nuestro fan más incondicional. La primera experiencia, conocimiento de nosotros mismos. Precisamente la aceptación de nuestra fragilidad y de nuestra miseria, ahora sí, si la aceptamos, podremos mirar a los demás con bondad y compasión. Si no la aceptamos, nuestra mirada sobre los demás será una mirada de juicio. Cuidado, cuidado. Afirma San Bernardo: el enfermo y el hambriento son los que mejor se compadecen de los enfermos y de los hambrientos, porque lo viven. Nadie siente tan al vivo la miseria del hermano como el corazón que asume su propia miseria. Para que sientas tu propio corazón de miseria en la miseria de tu hermano, necesitas conocer primero tu propia miseria. Así podrás vivir en ti sus problemas y te despertarán iniciativas de ayuda fraterna. Esta compasión nos lleva al segundo grado de verdad. Y es el grado de verdad que corresponde precisamente con la bienaventuranza de los misericordiosos, de los que se acercan a los demás con una mirada de misericordia. Quien ha encontrado su verdad aprende a no juzgar y a acoger en sí la vida del otro, porque se siente unido a él. Sí. Necesitamos, quien ha encontrado su verdad, aprende a no juzgar y a acoger en sí mismo la vida del otro, porque se siente unido a él. Una pensadora francesa, más o menos del tiempo de Santa Faustina, Simone Weil, fijaros lo que decía. Dice: la plenitud del amor al prójimo estriba simplemente en ser capaz de preguntar: ¿cuál es tu tormento? ¿Cuál es tu sufrimiento? Es saber que el desdichado existe no como una unidad más en una serie, no como ejemplar de una categoría social que porta la etiqueta desdichados, sino como un hombre, como una mujer semejante en todo a nosotros, que un día fue golpeado y marcado con la marca inimitable de la desdicha.
Para ello es suficiente, pero indispensable, saber dirigirle una determinada mirada. Esa mirada es, ante todo, atenta. Una mirada en que el alma se vacía de todo contenido propio para recibir al ser que está mirando tal cual es, en toda su verdad. Solo es capaz de ello quien es capaz de atención. Y ser capaz de atención es ser capaz de misericordia. Una mirada atenta es la mirada misericordiosa. Solo así podemos descubrir que el otro es un ser humano semejante en todo a nosotros. Lo que se desprende de esa pregunta, ¿cuál es tu tormento?, es un secreto entre nosotros y Jesús. Una historia de intimidad. Esa experiencia de sentirte mirado por Jesús sin ser juzgado. Si miráis al Cristo que tenemos aquí, es uno de los Cristos más antiguos de Valencia, alguien que está crucificado, alguien que ha dado su vida por nosotros, ¿cómo será su mirada? Alguien que podría haber evitado la cruz, no le faltaban fuerzas, lo decía, si quisiera una legión de los ángeles vendría a defenderme, pero no es eso, no van por ahí los caminos. El crucificado, ¿cómo nos mira? Nos mira sin juzgar, nos mira con amor infinito. Por eso esa experiencia nos abre los ojos al tormento del otro, a su aflicción, y nos permite acogerlo sin juzgarlo, creando empatía y comprensión. Esa mirada atenta y misericordiosa también la vemos muchas veces en la mirada de Santa Faustina. De nuevo aquí los ejemplos serían innumerables. Nos dice: una vez cargué con una espantosa tentación que atormentaba a una de nuestras alumnas en la casa de Varsovia. Era la tentación del suicidio. Faustina era capaz de darse cuenta del sufrimiento del otro. Sufrí durante 7 días y después de 7 días Jesús le concedió la gracia y entonces terminó mi sufrimiento. Es un gran sufrimiento y a menudo cargo con tormentos de nuestras almas. Y sigue diciéndolo muchas veces: el alma tiene que amar, tiene la necesidad de amar, tiene que volcar su amor, pero no en el barro ni en el vacío, sino en Dios. Cuando me alegro meditándolo, ya que siento claramente que mi corazón está solamente en Él, únicamente Jesús mismo. Y si amo a Dios, amo a las criaturas tanto cuanto me ayudan a unirme a Dios. Amo a todos los hombres porque veo en ellos la imagen de Dios. Son muchos los testimonios que nos ha dejado Santa Faustina en su diario, del conocimiento del estado del alma de otras personas, o su unión espiritual con los agonizantes, o tantos otros en que nos muestra su unión con el que sufre o el pecador. Solo una mirada atenta es capaz de descubrir en el otro ese sufrimiento que marca su vida. Pues bien, fijaros, el conocimiento de nosotros mismos desde la humildad, el conocimiento de los demás desde la compasión. Ahora somos capaces de acercarnos al tercer grado de verdad, que es la verdad en sí misma, que se nos ofrece en la contemplación. Tratar de contemplar a Dios sin este doble conocimiento es baldío, porque no vamos a tocar el corazón del Dios verdadero. Estaremos contemplando un Dios inventado por nosotros,
pero no el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Es decir, purificados en lo íntimo de nuestro corazón por la caridad fraterna, podremos deleitarnos en contemplar la verdad en sí misma. La caridad fraterna es la que nos permite contemplar a Dios. O si me permitís, mejor aún, la caridad fraterna es ya la contemplación de Dios. A este tercer grado de verdad le corresponde la bienaventuranza de los puros de corazón, que en la experiencia de la humildad y la compasión contemplan al Dios de Jesús. Son los puros de corazón quienes ven a los demás y toda la realidad con la mirada de Dios. Humildad, compasión y contemplación son elementos esenciales de esa nueva fraternidad inaugurada por Jesús. En la senda de la encarnación, el que es la palabra, Dios vive y respira en la carne humana, y su presencia se contempla de forma privilegiada en el encuentro con el otro, con el hermano. Contemplación y fraternidad universal son inseparables. Necesitamos que el Señor nos muestre la senda de una conversión pastoral a la que nos llama para ser capaces de descubrir cuánto somos amados y compartir esa buena noticia con nuestros hermanos. Fijaros, Juan Pablo II, en la homilía de canonización de Santa Faustina, decía: en efecto, no es fácil amar con un amor profundo, constituido por una entrega auténtica de sí. Este amor se aprende solo en la escuela de Dios, al calor de la caridad. Fijando nuestra mirada en Él, sintonizándonos con su corazón de Padre, llegamos a ser capaces de mirar a nuestros hermanos con ojos nuevos, con una actitud de gratitud y comunión, de generosidad y de perdón. Todo esto es misericordia. Fijaros pues cómo la devoción a la divina misericordia es una devoción misionera. El apóstol de la divina misericordia no se limita a expandir una devoción. No solo consiste en enseñar la coronilla de la misericordia, la novena, repartir folletos. Es sobre todo una llamada a experimentar en la propia vida la misericordia de Dios y a mostrarla a los hermanos para que de ese modo nuestra vida se acerque y contemple al Dios que es misericordia. Claro que hay que rezar la coronilla, nos ayuda. Y claro que hay que propagar la devoción a la divina misericordia, pero no nos equivoquemos. Propagar la devoción a la divina misericordia es propagar la necesidad de esa mirada compasiva sobre el hermano, porque todo nos debe llevar a esa contemplación de Dios. Y solo se puede contemplar a Dios si somos capaces de amar a nuestros hermanos. La caridad fraterna es la contemplación divina. Y esto es muy importante. Es verdad que nuestro tiempo no es el de Santa Faustina Kowalska, no lo es. Santa Faustina, la Polonia de Santa Faustina, que es la anterior a la Segunda Guerra Mundial, era la de una nación cristiana. Ella había nacido en un contexto cristiano, como todos nosotros hemos nacido más o menos en un contexto cristiano. Hoy ese contexto ya no existe y hemos de ser muy conscientes. Hemos de ser muy conscientes también a la hora de presentar el mensaje cristiano. Nuestro reto es acercarnos a los hombres y mujeres de hoy que muchos ni siquiera han oído hablar de Jesús. El mismo nombre, fijaros,
La misma palabra misericordia, actuar con misericordia, a muchos de nuestros contemporáneos les suena mal. No, hay que actuar con justicia, no con misericordia. No hay que dar migajas, el otro tiene derecho. Hay una serie de prejuicios. El mismo Juan Pablo II, en Dime sin misericordia, habla de esos prejuicios con la misericordia. La misericordia, dicen algunos, supone una relación de desigualdad entre el que ofrece y el que la recibe. Claro, si se hace sin el conocimiento de la verdad de uno mismo, podemos caer en ese error. Pero si yo contemplo en el otro a alguien tan necesitado de Dios como yo mismo, no hay superioridad. Otro contexto que mantiene la desigualdad entre ambos, o que es un proceso unilateral, o que es una humillación y una ofensa a la dignidad del hombre, que es objeto de misericordia, eso nos lo vamos a encontrar. Hemos de ser conscientes. Pero eso no es conocer la verdadera misericordia. Por eso he insistido mucho que lo primero no es el salir hacia el otro. Lo primero es mirar mi propia vida. Sentirme agradecido porque soy mirado misericordiosamente. Y eso me lleva también a solidarizarme con los demás. Solo desde mi propia verdad, desde el conocimiento de mi propia verdad, que es posible desde la experiencia de la misericordia actuando en mí, puedo salir al encuentro del otro, porque veo en el otro a un hermano. Pues bien, así es como yo puedo contemplar el rostro de Dios. Por eso, tengamos en cuenta que esos prejuicios están ahí y que hemos de ser cuidadosos para que nuestra mirada misericordiosa sea una mirada que sea limpia. Fijaros lo que hemos dicho, los limpios de corazón son los que pueden contemplar al otro. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Y es que la Iglesia profesa la misericordia de Dios. La Iglesia vive de ella en su experiencia de fe, en sus enseñanzas, contemplando constantemente a Cristo, concentrándose en Él, en su vida y en su Evangelio, en su cruz y en su resurrección, en su misterio entero. La Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador. Nuestro apostolado, impulsado desde la misericordia, debe contemplar una participación en ese triple munus de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Debe contemplar la oración, las palabras de misericordia y de anuncio, y finalmente las obras de misericordia, como la acción real con los más necesitados. En este contexto, no hemos de perder de vista que nuestro mundo, los hombres y las mujeres con los que nos encontramos, hoy nos encontramos quizá con la experiencia de la primera generación de la historia que está contento de vivir en este mundo. Fijaros, pensad la forma de vida hace 50, 60 años. Solo lo que suponía, por poner un ejemplo muy sencillo, lo que suponía llevar una casa adelante, sin electricidad, sin lavadoras, sin lavavajillas, sin agua corriente. Yo recuerdo en mi pueblo las personas tenían que ir a los pozos a por agua, con enfermedades, sin higiene.
superaba los 50 años. La vida en la tierra era una especie de sufrimiento, de acatamiento, de ¿qué le vamos a hacer? Fijaros, lo expresamos en la salve, en este valle de lágrimas. El mundo era un valle de lágrimas. La fe proporcionaba consuelo. Hoy no es eso. Hoy todo el mundo, con sus dificultades y los problemas, pues está más o menos contento de lo que tiene, de vivir, el mundo tiene vacaciones, tienes muchas máquinas que te facilitan las tareas, un apoyo, gracias a Dios, todo eso ha cambiado. Por tanto, la vida no se percibe como un valle de lágrimas. Cuidado con el mensaje que transmitimos. Pero a pesar de que no se percibe como un valle de lágrimas, sí que se percibe una verdadera desolación en la búsqueda de sentido. Tenemos mucho tiempo libre, pero no sabemos qué hacer con ese tiempo libre. Hoy nos encontramos con muchos hombres y mujeres que no les falta de nada, pero no son felices. Porque les falta lo más importante, sentirse amados. Y ese es el mensaje de la misericordia. Ese es el mensaje que hemos de transmitir. No no hay que partir desde un sufrimiento, desde una valle de lágrimas. Hoy no es esa condición. Hay que partir de una mirada que apunte a un futuro. Es que estamos llamados no para la muerte, sino para la vida. Y llamados por alguien que ha dado su vida por nosotros. Nuestras acciones, nuestro apostolado, tiene que ser principalmente de obras. A través de nuestras obras tenemos que transmitir. Pero no podemos limitarnos a obras. Tenemos que saber el momento adecuado para decir una palabra de vida, un primer anuncio. Lo que no podemos hacer es, al primero que veamos por la calle, decirle, oye, que Jesús te ama y ha muerto por ti. Si no, después, cuando salgáis a la calle, haced la prueba y veréis qué caras os encontráis. Seguramente se cambiará de acera y todo. No es eso. No hay que malgastar el mensaje, no hay que banalizar el mensaje. Pero hay que acompañar. Y no hay que ir muy lejos, Mirad en vuestras familias. Los hijos, los familiares, los amigos. Y por supuesto, si salimos a la calle, si estamos socorriendo la necesidad del otro, acompañar, escuchar. No hemos de ser nosotros los primeros en hablar, no. Hemos de ser los primeros en escuchar. Abrir los oídos. Acoger el sufrimiento del otro, la inquietud del otro. Para eso es necesaria una mirada limpia, una mirada que no sea de juicio. Ya os he dicho cómo se consigue eso. Primero, mirándonos. Una mirada de misericordia. Cuando en ese acompañamiento, que puede ser días, semanas, meses, incluso años, cuando en ese momento detectemos que la persona está preparada para recibir esa buena noticia, por favor, no la callemos. Sería lo peor que le podríamos hacer. Cuando nuestra palabra ante el sufrimiento del otro sea, mira, con buena intención, es lo que nos toca, hay que aguantar. No, mira, a pesar de todo, tienes alguien que te ama. Alguien que ha dado su vida por ti. Esto no es el final de tu historia. Esto no es el final de tu historia. Hay alguien que no te deja, que te ama, que nunca ha faltado de tu vida.
nos damos cuenta. Eso se llama el anuncio del querigma, que Cristo te ama, que Cristo ha dado su vida por ti en la cruz y que Cristo vive y no te deja. Eso hemos de saber decirlo en el momento adecuado. Porque si no es en el momento adecuado, no va a ser bien acogido. Y hemos de rezar. Bueno, podríamos continuar un ratito más, pero creo que me entendéis un poquito por dónde van las cosas. La Divina Misericordia está en el corazón de la misión de la Iglesia, porque la misión de la Iglesia consiste en mostrar esa misericordia que ha venido con nosotros. Permitidme que termine con un fragmento de una oración de Santa Faustina. Adorado seas, oh Dios, en la obra de tu misericordia. Bendecido seas por todos los corazones fieles sobre los cuales se posa tu mirada, en los cuales está tu vida inmortal. Oh mi Jesús de la misericordia, tu santa vida sobre la tierra ha sido dolorosa y terminarás tu obra entre terribles tormentos, suspendido y extendido en el árbol de la cruz. Y todo eso por amor a nuestras almas, por un amor inconcebible, has permitido abrir tu sacratísimo costado y de tu corazón brotaron torrentes de sangre y agua. Aquí está la fuente viva de tu misericordia. Aquí las almas se encuentran consuelo y alivio. Amén. Gracias, don Santiago, por esta preciosísima ponencia que nos ha hecho, que nos ha servido de una reflexión espiritual grandísima.